Sí. Listo, entonces ya empezamos a grabar. Entonces, bueno, hola, soy Sebastián Cote, llevo 2 meses pasaditos en la sección judicial. Ah, mira, ahí se conectó Germán. Pues estoy, digamos que a cargo de un podcast que hemos venido trabajando de cárceles y COVID. Y pues lo que a Diana le llamó la atención era la forma en la que yo pues venía estructurando el guión, que pues es la forma más fácil de trabajar con el editor, porque pues al final es un trabajo en conjunto que se hace, digamos, entre las secciones, que se facilita el trabajo entonces entre nosotros que queremos proponer algo y pues ellos que son los que plasman esa idea, ya la ponen material. Entonces, bueno, vemos que ahí llegó Lombo, llegó David y pues para empezar yo quisiera preguntarles a ustedes cómo venían o cómo es la idea que ustedes tienen de cómo se estructura un guión que se le presenta a un editor. Antes de que pasen a eso, yo les quiero hacer una breve introducción por si de pronto pues el mensaje todavía no ha llegado a todas las secciones. Yo creo que fue hace unos 15 días, la más reciente instrucción que nos dieron Nelson Freddy, Elber y demás, pues por supuesto con el aval de Fidel, es que en el periódico quieren que nos empecemos a meter más en los podcasts. Entonces, este tema de la capacitación surge de una inquietud que yo les he dicho a ellos en los consejos de editores, y es que si nos piden trabajar en nuevos productos, nosotros tenemos que estar capacitados para ello. Muchos de nosotros salimos hace mucho tiempo de la universidad. En la universidad seguramente vimos Radio 1, si estuvieron de buenas, Radio 2 y hasta Radio 3, pero pues llevamos todo este tiempo trabajando en el periódico donde nunca hemos ejercitado esos conocimientos y por ende estamos casi en ceros con eso. Entonces, Sebastián, quien además hizo el énfasis radial en la Javeriana, y como les contaba, estamos en un proyecto de podcast donde ya hemos lanzado 3 de los podcasts de 5 que tenemos que hacer. Sebas hace guiones técnicos y eso a mí me parece maravilloso porque eso es como, él pasa el guión y el editor hace eso en par patadas. Entonces me parece chévere, sí, de los que estemos acá, quienes queramos trabajar en podcast más adelante en el periódico, pues que tengamos los conocimientos básicos para hacer un guión para podcast. De ahí surge todo esto. Entonces ahí sí ya le pueden responder a Sebas los que quieran de cómo se imaginan que se estructura un guión para podcast. ¿Nadie se quiere lanzar al estrellato? Bueno, yo no sé, no sabía lo que acabas de decir, Diana, pero sí hace un tiempo pues lo estaba trabajando como muy lento también un poco por lo que ha pasado últimamente en mi tesis. Yo estoy trabajando con un podcast sobre, pues digamos, notas viejas curiosas de Bogotá. Y yo lo estaba editando propiamente, o sea, yo estaba haciendo como todo el proceso también porque como es reconstruir historias viejas, ha sido difícil el tema de conseguir voces, entonces me he apegado mucho a los audios y lo que yo hago es más o menos la misma estructura con la que utilizaba para los videos, para pietar los videos. Y es que primero construyo, digamos, como pues la base de cómo va a ser el podcast para saber más o menos qué tiempos, qué rangos manejo. Luego saco como una biblioteca de sonidos para saber pues qué es lo que voy a incluir y finalmente ya digamos que empiezo a trabajar con los tiempos para empezar a cuadrar pues diálogos con lo que voy organizando. Okay. Pero Sí. digamos que un guión técnico así como dices no manejo. Ok, pues lo que yo, digamos, le he enseñado a Diana en estos guiones es que uno puede pedir lo que uno se le ocurra. O sea, si uno tiene la creatividad de proponer algo y que esa propuesta sonora es posible, uno lo puede hacer mediante un guión. Entonces, digamos, aquí lo primero es que sepamos que toda la creatividad que a uno se le pueda ocurrir, se puede hacer, además porque el podcast es un espacio en el cual la persona escoge escucharme a mí. Si nosotros ponemos la radio, o sea, nos están bombardeando con lo que tienen ellos pensado, lo que para ellos es la actualidad, lo que para ellos debería ir primero. Pero si yo le doy el espacio a un podcast,
es porque yo mismo estoy escogiendo qué quiero escoger. Entonces yo como periodista tengo que darle más de lo que puede encontrar en una emisora en cualquier momento del día, de actualidad, y por eso entonces es tan importante la creatividad. Entonces, pues yo quisiera, lo primero decir es que tienen que ponerle mucho cuidado a la puesta sonora, a yo cómo voy a envolver a la persona para que sea diferente a cualquier cosa que pueda encontrar, digamos, escuchando FM en su carro, ¿sí? Yo qué le voy a brindar a ella para que se quede conmigo y para que escuche mi producto. Entonces, pues lo primero que quiero decirles es que todo esto se desprende de lo que antes se llamaban los dramatizados, que entonces era como toda esta puesta en escena que se hacía en radio en vivo, que se hacían los efectos, digamos, con las maracas, se llevaban, entonces que si se quiere hacer la lluvia, se hacían los efectos ahí mismo, porque es que nosotros estamos todo el tiempo compitiendo con que el lector no se nos vaya y que al final es lo mismo, es poner una nota periodística en otro formato y todo el tiempo estamos compitiendo para que el lector no se nos vaya. Entonces yo lo primero que quiero mostrarles a ustedes es un guión de un dramatizado. No sé si lo están viendo ahí. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Entonces, digamos que la parte radiofónica de yo escoger lo que quiero oír nace de los dramatizados. Entonces, esta es una apuesta que se hizo para la universidad sobre una adaptación de un cuento. Entonces, como ustedes ven acá, bueno, se hace una entrada que es como, digamos, la parte formal de todos los productos, pero entonces además yo puedo escoger lo que quiero que mi editor haga. Entonces, si yo pongo la música, que además aquí cumple una función muy importante, que es la de empezar, que es una de las primeras funciones, que es la función gramatical, a mí la música me sirve como punto, me sirve como coma, o sea, imagínense en ustedes un párrafo, el espacio, a mí la música me sirve como la cortinilla, pero entonces yo también le puedo pedir al editor que con un fade out, que es bajar, o un fade in, que es subir, yo le puedo decir entonces a él que maneje las intensidades de la música. Si yo le pido a él que suba, eso es como las películas. Si yo le pido a él un fade in, le pido como que acreciente esa atmósfera de tensión que yo quiero lograr. Entonces, también puedo poner el personaje que va a hablar y puedo poner, digamos, en un dramatizado la forma en la que yo quiero que ese personaje me hable. Igual lo puedo hacer en un producto. Yo puedo acá poner que la frase con la que empiece el periodista sea más animada, sea en determinado tono, sea triste, porque al final es como armar una película, armar un podcast. Si nosotros vemos los mejores podcasts que hay en Latinoamérica, que son los de Radio Ambulante, es armar una historia, es armar una película, es tener los momentos de tensión, cuáles momentos son los más tristes, los más intensos, y todo eso yo lo puedo lograr primero con la locución, diciendo, bueno, yo quiero que mi locución sea así, pero yo también puedo meterme con los otros dos elementos que deben ir en todo podcast, que son la música y los efectos. La música cumple muchas funciones dentro de un proyecto de podcast. ¿Por qué? Porque puede ser gramatical, porque me puede decir cómo yo quiero que se sienta quien me está escuchando, porque yo puedo llevar a la persona a una atmósfera. Entonces, para que me hagan, para entenderme mejor, quiero mostrarles este pedacito de estas cuatro líneas, cómo se configura entonces una combinación entre la voz, como yo la quiero, entre los efectos, como yo los quiero, qué quiero comunicar con esos efectos y cómo quiero hacer que la música transporte a las personas al lugar que yo quiero. Entonces, por favor, ustedes me van a decir si se escucha bien. La Cátedra de Producción de Dramatizados de Radio de la Pontificia Universidad Javeriana presenta Krishnamán, el vendedor de suerte, una adaptación
del cuento original Placamán el Bueno, Vendedor de Milagros, de Gabriel García Márquez. Entonces, fíjense ahí cómo sube. Ahí ya me invitó a entrar a un producto. Ovuladoras y testosterones, infantes medio conscientes, bienvenidos a mi show. Ese es Krishnaman, el vendedor de suerte, de bata carmesí y ojos delineados. Va de pueblo en pueblo parándose en la mesa más café para vender sus artilugios. Lleve ya el Y ahí está la 3 de música en 4 tercer rayos, plano. la herradura de unicornio lanudo, el sensor de líneas de baldosa, porque la suerte sí tiene precio. Entonces, lo que quería mostrarles ahí es que ustedes pueden combinar las tres cosas para hacer una atmósfera total en la que la persona se sienta en ese mundo y que eso viene de los anteriores productos que se hacían en radio, pero que las personas, los periodistas han hecho muy bien. Por ejemplo, yo quiero mostrarles uno de mis favoritos, que es sobre radio ambulante precisamente, y uno de mis capítulos favoritos es este, en el que dos personas que tienen el mismo nombre y son prácticamente iguales, digamos, se conocen. Y Radio Ambulante lo que hace es llevar este formato de radiodramatizado, lo lleva a una apuesta periodística y los números de ellos son excelentes porque es que toda Latinoamérica los escucha. Entonces, yo no sé si han tenido la oportunidad, este no es un trabajo, digamos, de investigación duro, pero es una historia que se vende sola por el tema. De vida que han llevado. Él es también escritor y además músico. Este es Eduardo Colombiano. Cuando recibió este email estaba en Filadelfia estudiando escritura creativa. Digamos que me pareció curioso. Y ahí después yo le respondí un mensaje muy escueto diciéndole, dile que me escriba. Al poco tiempo y después de mucha insistencia, Astrid logró convencer a su hermano de que contactara a su homónimo. Mayo 30, 2008. Eduardo, definitivamente soy privilegiado. Es decir, no cualquiera tiene la posibilidad de entrar en contacto epistolar electrónico con su alter ego. Espero te alivie saber que no me ha molestado que cuando me descuido acá abajo, vos uses la fonética exquisita que produce mi nombre y que lo uses para conseguir Amores, dinero, etc. Sí, injusto pero cierto. Es mucho más fácil tener éxito llamándose Eduardo Bechara. Puede parecer una locura, pero he llegado a pensar que todos deberíamos llamarnos así, incluso las mujeres. Si te parece, unamos fuerzas y conquistemos el universo. Solo si te parece. Quedo a la espera de tu respuesta o de la mía. Entonces, sí se dieron cuenta cómo las voces se pisaron y cómo además se le hizo un efecto como de teléfono. No sé si lo alcanzaron a notar en el audio. Sí. Sí, se nota, se nota. Digamos, eso ustedes lo pueden pedir y eso ustedes lo pueden pedir haciendo el guión, digamos, de la forma más técnica. Digamos que yo lo sé porque yo también edito. Entonces, cuando yo me hablo con el editor, ya sé cómo pedirle las cosas, pero eso en un segundo es fácil de aprender. Por ejemplo, les voy a mostrar el podcast que estamos haciendo con Diana. Es digamos que una de las cosas en las cuales nos ha ido bien precisamente porque el editor se demora 2 horas, o sea, lo que se demora poniendo las cosas y pues tratamos de dejárselo muy, muy, muy bien explicado para, pues primero, ganar tiempo nosotros y pues ganar tiempo ellos porque no se sabe en el día cuántas cosas vayan a salir. Entonces, lo primero que quiero decir es que todo podcast se compone de 3 elementos: de la locución, de la música y de los efectos. Todo eso va a crear el ambiente sonoro pues, que nosotros queremos lograr. Entonces, por ejemplo, aquí, pues hablamos de la locución uno. Digamos, la persona que había intervenido nos decía que ella lo que trataba era de hacer una locución, voces y audio, ¿cierto? Así era.
¿Cómo así, Sebas? Ahí me perdí. ¿Cuál persona dijo que locución, voces y audio? La que tenía la foto de Phineas y Ferb. ¿Sí era de Phineas? Mónica, yo. Sí. Ah, ya. Sí, Pues, sí, el texto y los efectos, sí. entonces, yo lo que primero quisiera saber es si notas alguna diferencia hacia primera vista con esta primera parte. Sí, claro, o sea, primero hago un texto y a partir de ese texto empiezo a incluir los efectos, pero digamos que yo no incluyo ese fade out o ese fade in, pero sí digamos que marco los tiempos, tanto de lo que se demora la locución como de cuánto demora el efecto. Pero obviamente esto es mucho más organizado de cómo yo lo estructuro. Sí, digamos que es un plano muy horizontal, digamos, es como una escena. Cada fila de estas, digamos el 2 y el uno, cada uno es una escena. Cada uno es la escena de una película, cada uno es el párrafo de un texto. Entonces, pues cada uno tiene como el trabajo diario de escribir un texto, cada uno tiene entonces, em, digamos, su punch, cada uno tiene lo que queremos comunicar. Entonces, digamos, en esta primera parte lo que vemos es la cortinilla, digamos que es lo más técnico, cómo se inicia, yo le estoy dando al lector quién soy y lo que le propongo, pero yo puedo empezar desde ahí, ¿sí? Y yo puedo empezar desde ahí utilizando la música como un aliado para contar mi historia. Entonces, sí, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar ese podcast, pero nosotros ya escogimos, digamos, una canción como nuestra huella. Entonces, si ustedes escuchan acá, El diario El Espectador, en asociación esa es con la nuestra Prensa huella. en Colombia y la Universidad de los Andes, presenta Cárceles y COVID-19, profundización radiofónica de una emergencia. En esta segunda parte, funcionarios del IMPEC cuentan las dificultades que han enfrentado durante la pandemia. Y aquí el fade out sale. ¿Y por qué sale? Porque la función gramatical de la canción es darle paso a lo que viene. Entonces yo por aquí les voy a dejar este enlace, a ver si me puedo meter. ¿Cómo me meto acá? A ver, voy a parar un momento para poder entrar al chat. En este enlace que les voy a dejar, ustedes van a encontrar cientos de canciones totalmente gratis. Y lo mejor es que están separadas por función. Entonces hay canciones tristes, hay canciones felices, hay canciones de esas que ponen en las noticias cuando van a pasar los goles. Entonces esas canciones de rock, o sea, canciones tensionantes. ¿Quién edita mi podcast? Pues depende. Depende porque Iván me dice la persona que está al día, pero por lo general es Camila. Camila Granados es quien me ha editado como 2, 3 veces. Si pudieron entrar al link de Pero el que YouTube. está ahí, o sea, el que No, pusiste en el chat, no. A ver, otra vez. Este. Espérame. Ahora sí, listo. ¿Sí? Sí. Ok, sí, ahí sonó. Ahí en esa página ustedes van a encontrar infinidad de canciones de todo, de todo. Es solo cacharrear. Entonces, digamos, si quieren una canción triste, tranquilo, que eso nadie nos va a cobrar dinero por esas canciones. Bueno, entonces voy a dejarles el nombre para... Sebastián, una pregunta, ¿y tampoco piden que se ponga cierto crédito o algo por el estilo de esas canciones de la librería de YouTube? No, no, no. No, son totalmente sin copyright, entonces no hay problema. Ok. Y además que eso lo hace YouTube, pues para que utilicemos sus canciones. Me imagino que les pagarán a los compositores, pero no hay lío con eso. Y también ya volvemos, les había dicho entonces, la locución, podemos poner nosotros la intención, porque yo lo que veo es que nosotros mismos somos los que locutamos nuestros productos. Entonces, pues nosotros ya podremos conocernos, pero si al momento de leer queremos poner la intención, también lo podemos poner en el guión. Entonces, déjame les comparto de nuevo el guión.
podemos poner la intención que queramos a la locución. La música, podemos descargarla de ahí, podemos ponerle la música que queramos dependiendo del efecto que queramos lograr. Y los efectos son muy importantes. Me escribí. Y son muy importantes porque es lo que le da vida al producto. ¿Sí? Es como cuando... Es que nosotros no tenemos otra opción más que hacer que el oyente imagine lo que está pasando. Entonces, para eso los efectos son totalmente necesarios. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, que el COVID llegó a Colombia y no poner un avión, ¿sí? Porque es como la escena de una película. Las escenas de la película no están todas grabadas en un cuarto blanco. Las escenas o nosotros no podemos hacer una crónica sin describir cómo iba vestido una persona o los detalles más básicos. Entonces, para eso los efectos son sumamente importantes. Aquí, de nuevo, les voy a compartir un enlace al chat. Me dicen entonces si pueden entrar a esta página. Ahí. A veces es un poquito demorada porque es la mejor de todas, pero en esa página van a poder encontrar todos los efectos habidos y por haber. Lo único es que está en inglés y entonces tienen que buscar los efectos en inglés. Creo que se las puedo mostrar. Ok. ¿Ahí la ven? Sí. Ahí en Freesound van a poder encontrar de todo, de todo, de todo. Es solo que ustedes hagan su cuenta y ahí ya van a poder buscar. Entonces, pero como está en inglés, entonces tienen que buscar en inglés. Y además, lo que pasa es que los sonidos son, los efectos también son en inglés. Entonces, por ejemplo, si yo pongo partido de fútbol, entonces va a sonar como go o yeah o no sé qué. Entonces ahí hay como una disrupción porque uno no puede poner un partido de fútbol en inglés cuando yo estoy hablando entonces de un partido de fútbol en Suacha. Entonces hay que tener también mucho cuidado con los efectos que se descargan y por eso otra de las cosas que yo les recomiendo es que ustedes creen sus propios efectos. Digamos aquí, para el podcast que trabajamos para el tercer capítulo, había una parte en la que yo hablo de cómo el agua no llega a una de las cárceles de la Picaleña. Entonces yo decía como, bueno, encontrar el efecto que yo quiero va a ser difícil en la página, entonces yo mismo grabo mi efecto. Entonces escoger el celular de uno y hacer los sonidos lo más naturales que se puedan. ¿Sí escucharon ahí? O sea, ¿eso lo grabaste en tu ducha? Sí. Sí, sí. Ah, esa no la sabía. Claro, o sea, es también nosotros hacer los sonidos orgánicos lo que mejor se pueda porque así mismo se va a escuchar el producto, se va a escuchar mucho más natural. Obviamente las bibliotecas le ayudan a uno muchísimo, pero si nosotros podemos hacer el golpe nosotros mismos, pues mejor. Y igual se lo pasamos al editor. A ver, entonces volviendo al podcast, les decía, cada una de las columnas 8, 9, 10 son una escena, son un párrafo, y cada uno entonces va acompañada de su locución, de cómo yo quiero la locución, de la música que queramos ponerle y de los efectos que me van a acompañar entonces cada uno. Digamos acá puse música armónica como una de las funciones de cortinilla, pero también me sirve como una función expresiva. Entonces, si nosotros nos vamos a ese audio, ese está en minuto 3:10. Vamos al interior del penal. En Colombia se detectó el pasado 6 de marzo cuando una joven de 19 años que venía de Milán, Italia, fue diagnosticada como positiva tras presentar síntomas una vez llegó a Bogotá.
tuvo que pasar solo un mes para que el virus llegara a la cárcel La Picota el 18 de abril del presente año, cuando 2 internos fueron confirmados como portadores de la enfermedad. Desde entonces se suspendieron los permisos mensuales de 72 horas, los cuales hasta ahora se están retomando gradualmente. Las visitas se volvieron un anhelo aún más grande para los internos, quienes llevan 6 meses sin ver a sus familias. Entonces, yo quería preguntar si ahí notaron esta combinación que les estoy mostrando acá de lo que es la música, los efectos y la locución, pues es muy periodística, muy contadita. Se nos ¿Podrías ponerlo desmayaron otra vez, todos, por favor? Sebas. ¿Podrías ponerlo otra vez? ¿Se alcanzó a escuchar esa parte? No, es que no la escuché con el efecto del avión y tal, pero... Ok, pero sí alcanzaron a escuchar la música de Sí, armónica. sí, 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 como la armónica. Claro, entonces esa no es una canción que uno pone por ponerla. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos a ese sonido, lo que vamos a lograr es que el oyente se sienta en un espacio, o sea, se sienta en ese tema, o sea, es acorde. Nosotros no podemos poner ahí una cumbia o no podemos poner un vallenato, ¿sí? O sea, y todo eso se lo podemos poner al editor cuando entra. Yo, por ejemplo, le puedo poner acá que entre a los 5 segundos, a los 10. Entonces la idea es que ustedes, mientras van creando su guión, vayan pensando cómo quiere que se vaya poniendo en escena. Entonces a cada una de las cosas le pueden poner. Y otra de las cosas a las que yo los quiero invitar, ¿están viendo ahí el guión? ¿Se está viendo el Sí, guión? ahí se ve. Sí. Si ustedes ven acá este efecto que dice tiempo y tono, ampliación y tono, proceso, es porque ustedes pueden jugar con el programa de edición. Este efecto de acá, claro, yo lo puedo poner como voz de anónimo, pero pues si ustedes conocen el programa y le echan una pasadita y se hacen, no sé, unas 2 horas de tutorial, pues ustedes entonces van a poder poner sonidos de teléfono, van a poder poner sonido de bar, sonido de que está lejos, sonido de que está muy cerca, sonido de una voz muy aguda. Todo eso ustedes lo pueden escoger porque el programa lo da. Y digamos, esto de acá es para poner la voz de anónimo. Entonces, nosotros como estamos protegiendo a esta persona que nos dio ese audio, pues la forma más fácil es deformándole la voz. Entonces nosotros lo podemos escoger. Pero nosotros podemos hacer muchas cosas, muchas cosas. Es que depende del tema que ustedes quieran escoger. Por ejemplo, si estamos hablando de Bogotá y queremos jugar con los planos de quién está a la izquierda, a la derecha, eso también nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí les voy a enviar, espero que se pueda, para que por favor lo escuchen. Esto es un ejercicio muy tonto, pero quiero que escuchen con sus audífonos los planos y me dicen cómo lo notaron. Ahí. Me dicen si les llegó y si lo pueden escuchar, ojalá con los audífonos. Atención que la pelota cae en pies del invertebrado Vanegas. Todo un ídolo para la afición y un jugador que hará historia esta noche de sábado si toma una buena decisión en el contragolpe. Dios mío, me cayó esta vaina. ¿Y ahora qué hago? A ver, tengo por la izquierda a Carepié Rodríguez. Rápido, tire la mano a los dijes. Pero por la derecha se está desmarcando el Patecumbia Rincón. Hágale, que no me han visto, hágale. Y si se la doy ya, el Carepié la pierde. Rápido, que le piqué. Y si se la doy al Patecumbia se cae. Hágame famoso, tírela por raya. Al invertebrado Vanegas le tiemblan las piernas. No sabe qué hacer con la pelota y sus compañeros se desesperan. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Pero dale, pelotudo, lánzala. Ay, tire la mano. Por línea, mi papá, por línea. ¡Listo! ¡Lo voy a hacer! ¡Voy a ser el mejor futbolista de la historia! ¡Solo tengo que tirar este pa! Ese Vanega no sirve para nada. No, marica, tiene más futuro la semana pasada. Y el partido llegado a su fin. Vanegas nuevamente demuestra que sigue valiendo los 2 balones y los 3 conos que le costaron al equipo local. Hasta pronto, queridos televidentes.
Sebas, me desconecté un segundito, pero te iba a decir, yo creo que a todos los que están acá les serviría mucho, porque no les mandas uno de los guiones, puede ser de los podcasts que hemos hecho para el tema de cárceles, para que ellos tengan el ejemplo de cómo estructurar un guión con lo que nos estás enseñando hoy, con el tema de cómo indicar al editor para la introducción de la música o la introducción de un efecto o lo que sea. Pero de pronto tener ese formato les puede servir a ellos como de guía para ellos empezar a intentar hacer sus propios guiones técnicos. Sí, dame un segundo. Ya les envío. ¿Pero alcanzaron a escuchar el audio? Sí. Y, Sí, está buenísimo. y si escucharon el cambio de planos, ¿no? Sí, que el cambio se hace por los volúmenes en cada una de las entradas. Claro, Pero nosotros... además hay algunas cosas que están solo para el canal derecho y otras que están por el canal izquierdo, entonces como que uno se imagina que hay un man que está más hacia la izquierda del man y otro que está más hacia la derecha, ¿no? Sí, y también escucharon que el técnico estaba por allá lejísimos. Sí, eso es, bueno, esos son efectos ahí muy interesantes. La verdad sí se siente la atmósfera.